Mira este mapa. No es una recreación moderna ni una imagen creada para TikTok. Es un mapa de 1757 conservado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y sobre una extensión gigantesca de Asia aparece escrito, Great Tartary. Hoy buscas Tartaria en un mapa político y ese territorio ya no existe. Para algunos, eso demuestra que un enorme imperio fue borrado de nuestra historia. Para otros, solo estamos interpretando mal una palabra antigua. Así que hoy no vamos a elegir bando desde el principio. Vamos a hacer algo diferente, poner la teoría de Tartaria en el banquillo. Mapas, ciudades enterradas, arquitectura imposible, exposiciones universales y el famoso Mud Flat. Al final habrá un veredicto. Pero antes debes ver por qué tanta gente está convencida de que aquí ocurrió algo enorme. La teoría moderna de Tartaria no se limita a decir que existió un territorio con ese nombre. La versión más extrema sostiene algo mucho mayor, que hubo una civilización avanzada, posiblemente extendida por buena parte del planeta, cuya historia habría sido eliminada o reinterpretada. Sus defensores reúnen imágenes que, vistas una detrás de otra, resultan inquietantes. Mapas donde Tartaria ocupa enormes regiones, edificios monumentales aparentemente demasiado sofisticados, fotografías de ciudades con pisos bajo tierra y exposiciones universales construidas a una escala gigantesca. La conclusión es tentadora, ¿y si nosotros heredamos edificios que no construimos? ¿Y si una catástrofe enterró parte de aquellas ciudades? El problema es que una teoría no se juzga por lo impresionante que parece su conjunto. Hay que separar cada prueba. Y cuando hacemos eso, la primera evidencia, los mapas, se vuelve mucho más extraña de lo que parece. Aquí los defensores de Tartaria tienen razón en algo fundamental, el nombre no es inventado. Tartari, Tartaria y variantes similares aparecen durante siglos en cartografía occidental. La Biblioteca del Congreso explica que el término puede encontrarse en mapas europeos y estadounidenses, aproximadamente desde el siglo XIII hasta el XIX. Y no hablamos de una región diminuta. Algunos mapas colocan Tartaria sobre extensiones enormes de Asia. Si solo vieras uno, sería fácil pensar que estás mirando las fronteras de un gigantesco estado desaparecido. Pero aquí aparece el primer problema para la acusación. Cuando comparas mapas de diferentes épocas, Tartaria no permanece en el mismo lugar ni mantiene unas fronteras constantes. Y todavía hay algo más comprometedor, algunos mapas no muestran una Tartaria, muestran varias. Tartaria moscovita, Tartaria china, Gran Tartaria. Los cartógrafos europeos utilizaron distintas variantes del término. ¿Por qué? La explicación histórica es mucho menos espectacular, pero encaja mejor con los documentos. Tartari funcionaba como una etiqueta europea muy amplia para territorios y pueblos de Asia Central y Septentrional que Occidente conocía de manera incompleta. Investigaciones académicas señalan que el nombre se aplicó de forma imprecisa a enormes regiones habitadas por distintos pueblos nómadas. De hecho, existe actualmente un proyecto académico dedicado específicamente a estudiar cómo fue cambiando la representación cartográfica de Tartaria con el paso del tiempo. Esto debilita bastante la idea de que cada mapa esté mostrando las fronteras de un único imperio. Pero los partidarios de la teoría responden, de acuerdo. Entonces explicad los edificios. Y ahí comienza la parte más visual del caso. Cúpulas gigantes, columnas interminables, estaciones monumentales, palacios, ayuntamientos y edificios clásicos aparecen en fotografías de Europa, Rusia y América. Los defensores de Tartaria plantean una pregunta muy efectiva. ¿Cómo pudieron sociedades del siglo XIX levantar tantísima arquitectura monumental con la tecnología disponible? Y todavía más, ¿por qué construcciones separadas por miles de kilómetros parecen compartir estilos? Las imágenes de la Exposición Mundial de Chicago de 1893 suelen aparecer una y otra vez en estos vídeos. Una ciudad blanca gigantesca parece surgir prácticamente de la nada. El efecto visual es impresionante. Pero la documentación de la época identifica arquitectos, planes y procesos de construcción. La propia Biblioteca del Congreso describe la White City como una ciudad artificial de clasicismo monumental, cuya estética después influyó en estaciones, bancos y edificios públicos estadounidenses. Sin embargo, todavía queda una pregunta: ¿cómo podían construir semejantes palacios tan rápido? Aquí encontramos uno de los detalles que más cambia la percepción de las fotografías.
Muchos edificios de aquellas exposiciones no fueron construidos para durar siglos. Eran estructuras temporales diseñadas para producir precisamente ese efecto, espectacularidad monumental. La Biblioteca del Congreso identifica, por ejemplo, el edificio de administración de la Exposición Colombina como una estructura temporal. Fuentes históricas de la propia exposición describen construcciones de carácter temporal con muros de ladrillo, revestidos de estaz, un material utilizado para conseguir apariencias monumentales con mucha más rapidez que mediante piedra maciza. Esto no elimina toda pregunta sobre aquella arquitectura, pero sí destruye una de las impresiones más poderosas de los vídeos conspirativos. Aquello que parece un palacio de piedra destinado a durar 1000 años podía ser, en parte, arquitectura escénica monumental. Y ahora llegamos a la evidencia posiblemente más inquietante de todas, las ventanas enterradas. Seguro que has visto las fotografías. Fachadas antiguas donde una ventana empieza prácticamente al nivel de la acera. O sótanos con puertas, arcos y ventanas que parecen haber sido originalmente una planta normal. La teoría del mudflat propone una explicación espectacular. Una catástrofe habría depositado enormes cantidades de barro sobre ciudades enteras, enterrando sus plantas inferiores. Después, según esta hipótesis, nuestra civilización habría ocupado lo que quedaba sobre la superficie. Y reconozcámoslo, visualmente es una de las pruebas que más convence. Porque una ventana enterrada parece pedir una explicación. Pero para juzgarla necesitamos algo más que fotografías. Necesitamos saber si existen ciudades donde el nivel del suelo haya cambiado de manera documentada. Y existe un ejemplo extraordinario. Chicago literalmente elevó calles y edificios completos. En el siglo XIX, Chicago tenía un problema enorme de drenaje. La solución fue extraordinaria: elevar el nivel de las calles para instalar un sistema de alcantarillado. La Encyclopedia of Chicago documenta un proyecto de décadas en el que la ciudad aumentó la cota de sus calles, y algunos edificios incluso fueron elevados físicamente. Conforme avanzaba la construcción de alcantarillas, se añadía tierra para elevar las calles. Imagina fotografiar uno de esos edificios 100 años después sin conocer esa historia. Una antigua planta podría parecer enterrada misteriosamente. Esto no demuestra que todas las fotografías asociadas al mudflat tengan esa explicación. Pero sí demuestra algo crucial: una fachada enterrada no basta por sí sola para demostrar una catástrofe mundial. Para eso necesitaríamos encontrar una capa geológica consistente a escala enorme. Y aquí el juicio empieza a inclinarse, aunque Tartaria todavía guarda una última defensa. Este argumento es más sutil. Si Tartaria nunca fue una civilización mundial, ¿por qué encontramos edificios neoclásicos, grandes cúpulas, columnas y fachadas monumentales desde San Petersburgo hasta Washington? La respuesta histórica está en la circulación internacional de estilos arquitectónicos, academias, tratados, arquitectos y movimientos urbanos. La Exposición Colombina de Chicago es un ejemplo perfecto. Su monumentalismo clásico ejerció una enorme influencia sobre la arquitectura pública estadounidense posterior. Eso significa que edificios separados por miles de kilómetros pueden parecer familiares sin necesidad de compartir un constructor secreto. Pero aquí conviene conceder algo al bando Tartaria: las fotografías antiguas son espectaculares. Y cuando perdemos el contexto de cómo se construyeron, resulta fácil sentir que falta una parte de la historia. Y esa sensación es precisamente el combustible de toda esta teoría. Pero sentir que falta algo y demostrar que falta son dos cosas completamente distintas. Llegados a este punto, ¿qué piezas mantienen vivo el misterio? Primera, Tartaria aparece realmente durante siglos en mapas occidentales, y en algunos ocupa extensiones enormes. Eso es un hecho. Segunda, muchas ciudades del siglo XIX construyeron arquitectura a una escala que hoy sigue impresionando, especialmente cuando vemos únicamente fotografías y desconocemos cómo se levantó. Tercera, existen edificios con partes actualmente bajo el nivel de la calle y algunas imágenes pueden resultar desconcertantes sin conocer su historia urbana. Esas tres cosas explican por qué Tartaria resulta tan seductora. Pero atención, ninguna demuestra por sí sola un imperio tecnológico eliminado de la historia. Para aceptar una afirmación tan grande necesitaríamos algo mucho más directo: documentos administrativos inequívocos, gobernantes identificables, instituciones comunes, monedas, leyes, archivos o restos arqueológicos que conectaran esos territorios como una misma civilización. Y ahí aparece el problema definitivo.
Después de poner las principales pruebas sobre la mesa, mi veredicto es este. Tartaria fue real como nombre geográfico histórico. Pero los mapas que hemos visto no demuestran la existencia de un único imperio avanzado borrado de la historia. El hecho de que el término cambiara de posición y se dividiera en distintas Tartarias, encaja mejor con una etiqueta cartográfica europea flexible para enormes regiones asiáticas que con fronteras políticas estables. Las ventanas enterradas son interesantes, pero casos documentados como Chicago demuestran que cambios de nivel urbano pueden producir exactamente ese aspecto sin necesidad de una inundación mundial. Y las ciudades de las exposiciones universales parecen imposibles hasta que descubrimos que muchas estructuras eran temporales. Entonces, ¿caso cerrado? No exactamente. Porque queda una pregunta mucho más interesante que la conspiración. Tal vez el misterio no sea que alguien borró Tartaria. Tal vez sea observar cómo puede desaparecer del lenguaje cotidiano una palabra que durante siglos ocupó medio continente en nuestros mapas. Los nombres cambian. Las fronteras cambian. Nuestro conocimiento geográfico mejora. Y cuando miramos un documento antiguo utilizando conceptos modernos, podemos convertir fácilmente una etiqueta cartográfica en algo que nunca pretendió representar. Pero también hay una lección para los escépticos. No debemos burlarnos de una pregunta solo porque nació en Internet. Lo correcto es abrir los mapas, revisar las fotografías y comprobar cada afirmación. Ahora el jurado eres tú. Veredicto: ¿imperio borrado o mito moderno construido a partir de fragmentos reales? Escribe imperio o mito en comentarios y, sobre todo, dime cuál es tu prueba más fuerte. Porque si existe una evidencia capaz de cambiar este veredicto, quiero verla.